El siguiente entonces día, el día miércoles, me encanta a mí. Uno quizás es el día que más me gusta de la semana, Sí, por el tema. sí, Es decir, veníamos hablando justamente de la adoración, ¿cierto? En parte lo que veníamos hablando, necesitamos de pruebas tangibles, indubitables, dice convincentes, necesitamos de la manifestación de Dios. Dice, la adoración, si no hay una manifestación de Dios en nuestra vida, dice, Dios no entra, no penetra, no se hace carne en nuestra vida, no hay una respuesta correcta de adoración, somos como metal que resuena, címbalo que retiñe. Después entonces vimos en el día lunes, en el siguiente día, justamente la palabra de Dios, el mensaje clave, vital en el centro de la adoración. Así que allí nos hace reflexionar la importancia del mensaje, por más que los cantos nos guste, por más que, cierto, allí la adoración, digamos, en alabanza nos guste, pero si no está el mensaje que es el centro, hemos perdido el objetivo, hemos perdido el propósito. Y entonces me gusta allí como el autor presenta el día martes, cierto, como la lógica, la razón y la teología natural nos pueden dar, cierto, evidencias convincentes, pero falta un poquitito más que justamente la palabra de Dios que se recibe a través de la fe, ¿no? Y entonces la lógica queda de lado y la fe juega el rol importante. Pero entonces aparece allí, cierto, la adoración contra la ley, y en un contexto donde, es como dijo usted, ¿no? Pablo salía de una y se metía en otra. efectivamente. Salió de Atenas y se metió en Corinto, que es una ciudad portuaria muy rica en cuanto pero también muy moralmente muy caída, ¿no? Sí. Y entonces estaba con muchos problemas y no le fue fácil el ministerio de Pablo. Él estuvo mucho tiempo, un año y medio, fue el lugar donde más tiempo le dedicó para la predicación del Evangelio, con un grupo muy pequeño de personas. El hecho es que ahí está, no, digo, una ciudad portuaria, una ciudad donde había mucho movimiento, donde había una pluralidad de etnias y donde, digamos así, el centro de las personas que estaban ahí estaba allí puesto para el propósito de hacer dinero, de negociar. Y vaya a saber cuántas tentaciones había de por medio en ese lugar, digamos, la inmoralidad seguro. Y sin embargo allí Pablo, yendo a esa ciudad, dice, aquí tiene que haber también llegar el mensaje. Efectivamente. Y me gustó algo que usted mencionó, dice, no importa el resultado de cuántos, el mensaje tenía que llegar a todo lugar, a todo pueblo, a toda etnia, ¿no? Por eso el versículo 9 allí dice que entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ajá. Y el versículo 10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué lindo. Qué bueno. Así Es decir, que, a pesar que la imagen era negativa, sin embargo Dios le dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y podemos ver cómo después en el día de cierto, como la carta, la primera carta a Corintios, la segunda carta a Corintios, a la iglesia de Corintios, que tenía sus problemas, cierto, bastante serios algunas veces, pero igualmente había una iglesia, quedó una iglesia fundada, ¿no? Qué lindo. Y una iglesia importante, ¿no es cierto? Tal así que hay dos cartas importantes de esta iglesia, a pesar de sus problemas y sus dificultades. Pero tenía sus problemas, y justamente el título de nuestro día miércoles se refiere a lo que dice el versículo 13, ¿no es cierto? Cuando Galión, el procónsul, se levantaron los judíos allí de la sinagoga y le llevaron a Galión la queja de que Pablo estaba persuadiendo a la gente a honrar a Dios contra la ley. Contra la ley. Dice el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole las palabras de Dios. Y entonces la acusación, ¿no? Es decir, Pablo haciendo lo principal de la adoración, la predicación de la palabra de Dios. Pero a mí lo que me queda, cierto, además de esto, el hecho es, dice, el autor introduce el día miércoles, diciendo, la adoración no es solo lo que haces en la iglesia el sábado. Sí. La adoración abarca aspectos de toda nuestra fe. Y el hecho es que lo que me llama la atención, no sé si doctor, quizás usted ya por ahí ya lo había masticado antes, en el sentido ya lo había comprendido, es decir, el hecho del respeto, de la reverencia. Cuando hablamos de respeto, de reverencia, algunas veces lo que hablamos es respeto, de reverencia en cuanto de repente quizás al tercer mandamiento, no digas justamente, no uses el nombre de Dios en vano. El respeto y reverencia, hablamos justamente de la conducta dentro del templo, dentro de cuando se está haciendo la liturgia o dentro de la iglesia, ¿cierto? Allí, pero el tema del respeto y la reverencia acá lo lleva más allá todavía, en nuestra vida diaria. Es decir, reverencia en mi casa, reverencia en mi trabajo, es decir, reverencia a ese Dios que yo creo
y que se ha manifestado en mi vida en todo momento. Nos lleva justamente a una vida pía, santa, ¿no? Es decir, una vida diferente. Efectivamente. Y los judíos que estaban acusando a Pablo en ese momento estaban tan atados a la tradición, tan metidos en la tradición, que todo lo que les decía Pablo era... Por eso dice, lo está acusando, está enseñando, está predicando a Cristo contra la ley. Ajá. La gran disputa que había en esa iglesia en ese tiempo todavía era circuncisión o no circuncisión, qué tipo de bautismo era el... Conductas exteriores. Ellos estaban, como dice el versículo, ¿no? Sí. Como metal que resuena o símbolo que retiñe. En las formas, pero no habían encontrado la esencia. Sí. Y qué triste que cuando nosotros en la adoración nos quedamos con las formas y perdemos la esencia, ¿no? Qué triste. Y no, podemos caer fácilmente. Hace algunos años atrás se cambió la doxología en nuestra iglesia, en la iglesia del parque, ¿no? Y un hermano me dijo, bueno, si van a cambiar la doxología, yo me voy a cambiar a otra iglesia. Claro. Entonces hablábamos largamente con el hermano y obviamente se convenció de que no era esa la esencia de la adoración, ¿no es cierto? Es importante la doxología, todo lo demás que hagamos en la iglesia, pero el hecho de que tengamos un orden es importante, pero si alguna vez queremos dar el misionero trimestral antes de comenzar la escuela sabática con el misionero trimestral y después cantar el himno, no creo que sea la base, la esencia de la adoración, y esto es lo que los judíos le decían a Pablo allí, ¿no? Exactamente. En Corinto. Exactamente. Entonces allí aparece, ¿no? Justamente dice en el versículo 13 del Hechos 18, dice, diciendo justamente la acusación, dice, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, ¿no? Es decir, allí la tradición en lugar, ¿cierto? Lo que ellos creían. Sí, sí. Ellos colocaban sus ideas como un parámetro de adoración y como autoridad bíblica, ¿no? Como autoridad al mismo nivel de las Escrituras, como algo ya establecido por Dios. ¿Y cómo podemos caer en eso justamente? El hecho de que cuanto más hemos tenido evidencias convincentes de Dios, menos nosotros nos sentimos como, digamos así, reglas para medir a otros. Es decir, la figura de Dios es la que ocupa el centro de la adoración, el centro de nuestras vidas. Por eso hay una parte de la nota que es importante. Hoy, aunque nuestras circunstancias son radicalmente diferentes de las de Pablo, necesitamos ser cuidadosos de no permitir que nuestras formas y tradiciones se nos crucen en el camino de lo que realmente trata nuestra fe. Cualquier adoración que no nos conduzca directamente a la cruz está desviada. Qué bárbaro, qué bárbaro. Quiere decir que si yo en la adoración allí fundamento mi posición, en lugar de que Cristo sea el fundamento, entonces ahí estoy equivocado. Debo replantearme qué voy a hacer a la iglesia. Y quizás aquellos que ocupamos cargos, ¿no? Que creemos que como que tenemos la responsabilidad de mantener una correcta adoración, ¿cierto? En la iglesia debemos replantearnos ¿qué estamos adorando? ¿A Dios o estamos adorando mi estilo, ¿cierto? De liturgia? Y entonces creo que allí nos llevaría a ser un poquito más humilde y a repensar, ¿no? La situación. Aunque hay principios, aunque hay parámetros, pero aquí el tema es que salga todo del escrito que salga todo de la palabra de Dios. Bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Un Pablo convencido de lo que estaba haciendo, justamente sabiendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. En respuesta, Pablo allí había recibido justamente una manifestación convincente, había cambiado su vida, y entonces haciendo, como mencionó usted en el primer repaso allí en el primer día, cómo la iglesia reacciona justamente reuniéndose en las casas, predicando la palabra de Dios y haciendo tantas otras cosas, ¿no? Efectivamente. Y otra parte de la nota dice que aunque debemos estar pensando en el Señor, el tiempo de oración debiera ser algo especial, pero no podemos depender solo de la iglesia o de los líderes para proveernos esta clase de experiencia, por mucho que ellos se empeñen. Nos quedamos ahí y seguimos en el siguiente bloque.